Arquitectura novohispana, iglesias. ¿Qué son las iglesias novohispanas? Una iglesia se entiende como un edificio religioso católico donde se celebra el culto y se reúne la congregación. A menudo actúa como una autoridad junto a los virreyes y gobernadores. También interviene en decisiones comunitarias y en la educación. Las iglesias en la época novohispana comenzaron a construirse poco después de la conquista de Tenochtitlan en 1521. Bueno, unas características de la iglesia novohispana es el papel misional y civilizador. Se establecieron escuelas en donde se enseñará el castellano, la lectura, la escritura, las labores agrícolas y artesanales. También está la influencia política. Muchos integrantes del clero tenían papeles importantes, al igual tenían participación en decisiones, y existía el patronato al cual otorgaba a los reyes el poder administrativo de la iglesia. Otra de las características fue la economía, que la iglesia acumuló riquezas a través de diversas fuentes como el diezmo, los préstamos a empresarios, el arrendamiento de tierras, las limosnas. Otra de las características es control sobre la vida cotidiana. Se regulaban aspectos importantes en la vida como el matrimonio, moral, sexual y la educación, así como las fiestas. La Inquisición también tenía como principal objetivo proteger la fe católica y perseguir la desviación de la doctrina oficial. Importancia de la Iglesia novohispana: la religión y la moralidad. La Iglesia promovió la educación a través de la creación de nuevas escuelas. También se encargó de la asistencia social, con la atención médica y la protección a las personas más vulnerables o las más necesitadas para fortalecer su desarrollo y su cultura. La educación se encargó de formar a la población a través de la enseñanza de la religión católica. También se enseñó lectura, escritura y otras materias humanísticas que principalmente se enseñaron en universidades y en colegios. El arte y la cultura. Principalmente se enseñó la pintura, la escultura y la arquitectura para instruir y conectar con los creyentes, mediante la fusión de elementos europeos y locales. La economía se convirtió en el financiamiento de la sociedad, ya que gracias a los ingresos que fueron por los préstamos a empresarios o a largo plazo, fueron momentos donde comenzaron a construir templos y financiar obras de arte. También se apoyaron a religiosos y a la población. La evangelización fue una forma de consolidar la corona española, ya que a través de esta se encargaba de transformar culturalmente a los indígenas, ya que se creía que ellos eran herejes por no practicar el cristianismo. Iglesia de Santa Prisca en Taxco, también conocida como Iglesia Católica Romana, fue creada entre 1751 y 1759 por José de la Borda y se creó a base de piedra, teniendo una altura de 40 metros de alto. Iglesia de San Francisco Javier en Tepoztlán, también conocida como un templo de San Francisco Javier, fue creado de 1670 a 1682 en Tepoztlán. Su arquitecto fue Diego de la Sierra y José Durán y se basaron en el estilo barroco, también creada a base de piedra y barro. Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Puebla. Tuvo varias etapas de construcción. De 1575 a 1580 fue su primera etapa. De 1587 a 1590 se modificó la traza de la planta. De 1618 a 1640 se suspendieron las obras y de 1640 a 1647 concluyeron las obras bajo el mando del obispo Juan Palafox y Mendoza. Su arquitecto fue Francisco Becerra y Juan Gómez del Trasmonte y fue fundada hasta 1690 por el príncipe Felipe de España. Se centraron en el estilo barroco y rieriano y su principal material fue la cantera. Iglesia de San Juan de los Lagos. La iglesia de San Juan de los Lagos fue construida de 1732 a 1769 por el arquitecto Juan Rodríguez de Estrada
hasta 1760 y la concluyó el arquitecto Juan Francisco Gudiño. Se localiza en San Juan de los Lagos, en Jalisco, y sus principales fundadores fueron Nicolás Carlos Gómez Cervantes y Velázquez de la Cadena. Iglesia de Santa Veracruz en Toluca. La iglesia de la Santa Veracruz, también conocida como Templo de la Santa Veracruz, empezó a construirse en 1753, adaptando el estilo barroco, que se encuentra ubicado en el centro de Toluca. El día de hoy les hablaré sobre la iglesia de la Santa Cruz Veracruz en Toluca. Se colocó la primera piedra de este templo el 13 de diciembre de 1752. La construcción se realizó en la esquina norte-oriente del convento, entre las calles Real y Maíz. En un principio se trató de una construcción sencilla, a base de adobe y techo de tejamil. En los siguientes y hasta nuestros días, el templo ha sufrido diversas transformaciones debido al mantenimiento que se le da para evitar el deterioro ocasionado por el tiempo. Se localiza entre el Portal 20 de Noviembre y el Palacio Municipal, en el centro histórico de Toluca. Cuando visito una iglesia novohispana, me impresiona mucho el detalle y la grandeza de su arquitectura. Me hace pensar en cuánto esfuerzo y dedicación se interviene en construir esos espacios. Aunque sé que muchos fueron construidos durante una época de desigualdad y somatización, también reconozco que en ellas se mezclaron dos mundos, el europeo y el indígena. Para mí, estas iglesias no solo son lugares religiosos, también testigos del pasado, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Me gusta verlas como una forma de aprender historia del arte y los espacios que todavía existen hoy. Mi reflexión es que las iglesias novohispanas son una muestra clave del estilo barroco. En esta se refleja claramente el uso de las fachadas ornamentadas y la piedra esculpida. Son una mezcla de estilos tanto europeos como locales, que son adaptados a los materiales y recursos que se encontraron en ese momento. Son la mezcla de la fe y el trabajo de muchas personas, de muchas comunidades indígenas, quienes mezclaron y conocieron nuevas técnicas, ampliando su conocimiento artesanal. De ahí la identidad única de una iglesia. Hay que reconocer que principalmente las iglesias son creadas con el fin de evangelizar y servir a las comunidades locales. Puedo concluir respecto a este tema, es que al momento de estudiar una iglesia novohispana entendí que la arquitectura religiosa de Nueva España reflejaba no solamente la influencia europea o del arte europeo, en especial del barroco o del gótico, sino que también había una mezcla con los elementos indígenas. Comprendí que estas iglesias eran símbolos del poder colonial, pero al mismo tiempo eran centros para la evangelización. También aprendí que la decoración, la estructura y el emplazamiento de las iglesias muestran mucho sobre la sociedad novohispana, su relación social, su creencia, sus procesos de mestizaje cultural. Mi opinión sobre las iglesias es que se destacan por sus fachadas ornamentadas, retablos dorados, frescos y una profunda carga simbólica. En muchos casos, los detalles decorativos revelan cómo los artesanos indígenas incorporaron su propia iconografía y técnicas, creando un arte híbrido de gran valor cultural. El papel de estas iglesias fue central en la organización social de la época. Eran el corazón de las ciudades y pueblos, y pues también marcaban el calendario comunitario y concentraban el poder espiritual político. Hoy en día son un testimonio vivo del pasado, admiradas tanto por su belleza como por la historia que encierran. Creo que las iglesias novohispanas son una muestra del mestizaje artístico y cultural que se dio en la época del virreinato de la Nueva España entre los siglos XVI al siglo XIX. Son un legado complejo que por un lado podrían ser joyas del arte y patrimonio cultural, pero también nos invita a reflexionar sobre la historia de la imposición y la resistencia en América Latina.